Hola, hola, muy buenas. Hemos llegado al tercer episodio, el episodio final de la entrevista con mi querido Sebastián Díaz Varela, mi médico. Desde mi punto de vista, la parte más emotiva, absolutamente imperdible. Así que, sin mucho más, te pido por favor, si lo estás viendo en YouTube, dejes un comentario. Si lo estás escuchando en Spotify, sigas la cuenta, te suscribas, lo descargues, en fin. Apoyarnos con comentarios, que nos sirve un montón. Beso enorme y a disfrutar de la última parte del episodio con el doctor Sebastián Díaz Varela. Bueno, queridos todos, llegamos a la tercera parte. Quizás esta es el cierre de la entrevista, así que si llegaste hasta acá, muchas gracias. No te olvides, por favor, dejarle like, suscribirte al canal, dejar comentarios, lo que quieras. Querido Seba, durante toda la entrevista fui haciendo un esfuerzo para limitar el periodista en mí, porque la charla realmente sentía que si te hacía mucha pregunta o interrumpía el fluir, había una parte que se perdía. Y entiendo que esta charla es una charla que va a ser linda para algunos, Sí. e inaccesible para muchos, Okay. pero me encanta que sea así, Dale. y yo sabía que un poco iba a pasar eso, así que espectacular, me encanta todo lo que decís. Siguiendo esa lógica, me gustaría pasarte la varita mágica a vos y preguntarte de todo lo que hablamos y de todas las 2 o 3 cosas que yo te pregunté. Sí. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar a vos, Sí. y compartir y comentar? Y Sí. te paso el poder a vos. Bueno, dale. Igual yo te propongo que yo primero hago esta cosa general como diciendo de algo que me gusta comunicar y después haceme ping-pong de preguntas si querés. Bueno, como vos quieras. Después vemos. No, a mí lo que más me interesa de la Ayurveda y del yoga es que hay mucha información hoy en día si me paso de información me hago muy mental y muy aéreo. Y si no le doy bolilla, me hago muy corporal, ¿viste? Y muy acuoso. El yoga, realmente yo creo que es como una disciplina básica que necesita el ser humano comprender, ¿viste? Es como si me dijeras, che, hay que saber algo de matemática, algo, ¿viste? Lectoescritura, saber algo de computación, de inglés o de chino, hoy en día para manejarse. Y después hay que estudiar yoga, hay que practicar yoga porque es la única manera de poder saber cuánta atención le damos a lo que escuchamos de afuera y cuánta atención le damos a lo que escuchamos de adentro. Si escuchás de adentro y no tenés buena discriminación, no sabes si eso viene de las memorias o si viene de Dios. Y si escuchás de afuera, lo mismo, ¿entendés? Como diciendo, no sabes si viene de la circunstancia cultural, familiar de este momento, o es una verdad perenne. Y entonces, más allá de que la gente siga Ayurveda o no, hoy en día casi todos estamos aprendiendo a comer mejor, estamos aprendiendo a hacer ejercicio, más o menos sabemos que conviene dormir bien a la noche, conviene llevarse bien con la gente. Lo único que esto, para que salga de una manera natural, hace falta desarrollar cualidades como más ocultas, innatas, que están en el ser humano y que tiene que ver con ese nivel básico de expansión que nosotros le llamamos el espacio, el akasha, el ser, el amor universal, Dios, es decir, ese lugar que ha tenido muchos nombres y va a seguir teniendo nombres a lo largo de la historia humana. Tener ese espacio interno es lo que nos da mayor flexibilidad para negociar con la vida, porque el que busca espacio afuera, nosotros decimos que a veces mucha libertad no tenés, y más cuando yo, por ejemplo, fui estudiando medicina y me puse en pareja con alguien y tuve hijos. Entre la profesión, entre la pareja, los hijos, entre visitar a mi familia de origen, entre visitar la sangha, la familia elegida, no tenemos mucho espacio de libertad.
vamos teniendo compromisos, cosas que son hermosas de cumplirlas. Pero sí tenemos que tener espacio interno, sí tenemos que tener realmente desarrollado las cualidades del corazón, cosa de tener tanto conocimiento y amor interno que puedo negociar fácilmente con las restricciones de la afuera. Entonces, lo que a mí siempre me gusta decir es, se necesita desarrollar ese espacio interno, porque es lo que da libertad para decir, che, no quiero comer harina, o bueno, voy a visitar a mis padres, o voy a dar una charla en un lugar donde a lo mejor no es lo que yo elegiría, pero el gurú me lo está pidiendo. ¿Entendés? Desarrollar ese espacio. El espacio, el akaya, es el espacio que el ser humano aprende al final de su paso por la Tierra, y que ahora hay cada vez más gente, por suerte, que está buscando conocer el espacio. El espacio quiere decir, no es el espacio extraterrestre, sino que es el espacio que hay entre la manifestación, entre las partículas. Ese espacio es lo que contiene todo y es lo que genera ambiente. Y es lo que hace que una persona tenga carisma o no. La persona que tiene espacio interno, sentís como que tenés ganas de quedarte hablando o quedándote ahí al lado, porque te sentís cómodo, con oxígeno, te sentís mirado con amor. Es esa gracia que poseen los maestros en su mirada y en su palabra y en cada uno de sus actos que hace que la gente vaya como las moscas a la miel. Entonces, la gente va como las moscas a la miel porque ahora se está descubriendo que los patrones de pensamiento y de sentimiento se contagian. No solo los aprendes por palabras, sino que los aprendes por vibración y se contagian. Hay varios estudios que están mostrando esto, motivo por el cual le dicen, bueno, rodeate de gente que te ayude a levantarte e ir hacia adelante, ya sea en lo productivo como en lo emocional. Pero no solo rodearse de gente, sino que hacerse un ambiente interno adecuado para desarrollar el pleno potencial. Una pregunta que tengo desde que iniciamos y es el momento adecuado es, ¿qué es el gurú? La palabra gurú tiene 2 sílabas, gu, ru. Gu, si, cuando decimos gu, cerramos las cuerdas vocales. Y eso es símbolo de la ignorancia. No hay palabra. Y ru, eliminación. Entonces es ru del gu, eliminación de lo cerrado hacia lo abierto. Es un ser humano que sabe guiarnos a desarrollar el pleno potencial. Y para el pleno potencial se necesitan 3 principios: creación, mantenimiento y disolución. Por eso el gurú no es una persona fácil, porque es creación, mantenimiento y disolución. A veces los discípulos, obviamente la parte de disolución no les gusta mucho, pero es una parte importantísima. Y él sabe amorosamente cómo administrarla. ¿Vos viviste ese proceso con tu gurú? Totalmente. Vos ya eras devoto cuando tu gurú dejó el cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿Eso en qué año fue? 2008. ¿Y cómo fue eso? Yo te hablo de mi caso en particular. Sí, por supuesto. Yo tuve el fenómeno de que mi papá, mi padre, como ley, se murió el 26 de diciembre y mi gurú se murió el 26 de enero, en un mes. Entonces, papá yo ya sabía que estaba en un proceso de retirarse, el gurú sospechábamos por algunas palabras que había emitido a principio de año. Pero bueno, tuve 2 pérdidas masculinas muy importantes en un mes.
de dos referentes básicos míos, de mi etapa de familia de origen y del otro de mi sangha, como padre de sangha y padre de familia. Justamente este proceso que yo te digo que se llama creación, mantenimiento y disolución, mi etapa de disolución, se disolvieron dos cosas muy fundamentales para mí y también sentí en mí mismo como la disolución de patrones habituales míos muy grandes. Y justo estaba en un proyecto, vos que trabajás en un movimiento espiritual, sabés, yo estaba en un proyecto, estaba llevando la meditación trascendental a las cárceles de Florencio Varela y fue un tiempo donde mi mente se disolvieron patrones, se disolvieron formas de ver la realidad, formas de sentir la realidad. Yo estaba en un proyecto que el proyecto también me genera mucha luz en los que participamos y entonces fue un proceso de aceleración importante de mi evolución gracias a la disolución y al proyecto en el que yo estaba. La pregunta que seguía para mí, que creo que ya respondiste, es cuando el gurú deja su cuerpo físico, Sí. ¿cómo cambia el sentimiento del devoto? Sí. ¿Cómo te cambió vos? Porque nosotros tenemos al Guru y a Ravi Shankar, que está encarnado. Sí, está en cuerpo físico, lo vamos a ver. ¿Cuál es el after hour? ¿Qué pasa después? Está buenísimo, esa pregunta es buenísima. Y realmente yo fui con mi amigo de sangha, ¿viste? Con Germán Martina, fui con él y con Nivia, con otros, con Mabel, fuimos varios argentinos. Y hay una sensación de perder esa referencia. ¿Fueron a dónde? A India. ¿Cuando dejó su cuerpo? Sí, cuando dejó su cuerpo y a asistir a la cremación y a acompañar, a llevar las cenizas a los lugares donde un gurú merece depositarlas. Entonces, yo, habiendo mi padre fallecido, yo me fui con las cenizas de mi papá y fui a despedir al maestro. Entonces, fue fuerte y dejé parte de las cenizas de papá en el Ganges, en el Triveni, donde está la confluencia de dos ríos materiales y un río espiritual, frente a la llanura de Kurukshetra, donde tuvo ocasión la batalla del Bhagavad Gita. Ahí dejamos a Maharishi y yo también dejé a mi viejo. Una parte, Maharishi, después fuimos a varios otros lugares y fue difícil pensar cómo iba a ser. Yo en ese momento no sabía cómo iba a ser. No sabía cómo era, escuchaba cosas, ¿no? De que el gurú, al perder el cuerpo, tomaba una dimensión más universal y el acceso era mucho mayor. Pero eran cosas que yo escuchaba del otro lado, ¿viste? Es como diciendo, metida en mi mente cuerpo, todavía, ¿sí? No me llegaba. No sabía cómo iba a ser. Pero él tenía como planes para mí. Porque esta disolución fuerte me fue aclarando cómo el gurú iba a estar en mi vida a partir de entonces. Y lo empecé a sentir. Sebastián estuvo un poquito menos corrido del centro y se armó un espacio para empezar a sentir. Y al principio menos y nada, después más. O sea, me está diciendo que fue, no sé si la palabra es más intenso, pero sí esto que decías de más abarcativo, más potente, más presente, más expansivo, luego de que dejó su cuerpo físico.
pero también después de esa... me modificó el aparato de percepción, ¿entendés? Es decir, él se volvió más potente en su Wi-Fi y yo tuve una línea, me abrió una línea de bajada un poquito más amplia que la personal. Lindo lo que decías recién de el gurú tenía un plan para mí. Yo te confieso con total sinceridad que me hago carne de esas palabras a un nivel conceptual, lo entiendo, pero a veces cuando yo mismo me lo digo, el gurú tiene un plan para mí, Sí. hay un instante de Sí. que no termino de No, comprender. yo sé. Yo te lo acabo de confesar. Yo cuando lo escuchaba, yo estaba llorando la partida de Maharishi y de mi viejo. Cuando yo lo escuchaba, yo quería que eso fuera verdad. Y no sabía, ¿entendés? Si iba a ocurrir, ¿viste? No. Era una linda apuesta, una linda creencia o tener fe. No era una experiencia. Porque además es parte de, en tu comunidad, igual que la nuestra, es parte de la conversación, la jerga de lo que hablamos habitualmente. El gurú nos protege, el gurú Sí. nos guía, el gurú tiene plan para nosotros, Sí. el gurú hace esto. En el biribiri lo tenemos todo muy afinado. Sí, Ahora, claro. la práctica. Sí. A mí muchas veces me cuesta Sí. llevarlo al entendimiento profundo Sí. y hay veces que lo veo con una claridad meridiana. Sí. Pero igual así, bueno, tengo una mente humana, Por supuesto. tengo mis trabas, tengo Sí. mis dudas. Y ama eso, ama esa mente humana, yo amo la mía, pero a la vez cree que el objetivo del amor nunca lo logra Sebastián o Gustavo. Eso es lo difícil del amor, que el que llega al objetivo es otro. Y no es un estado mejorado de Sebastián o de Gus. Es habitar el intersticio entre todas las posibilidades. Es decir, como un buen director de cine, como un buen actor, que puede habitar el intersticio entre todos sus personajes. El único sinsabor del amor es ese, que el que nosotros anhelamos por el gurú o por una persona, el que lo logra es otro. Y entonces, y desde ese intersticio, un buen director puede entrar en cada personaje perfectamente y amar cada personaje. El que hace del bueno, el que hace del malo, el que hace del cuidadoso, el que hace del asesino. Porque se necesitan todos los personajes en una buena obra. Entender que son todos necesarios. Todos. Y cuando Maharishi decía, y cuando digo todos, es todos. La guerra, hablamos de Hitler. Todo. Todo necesario. Todo necesario. Proceso de creación, mantenimiento y destrucción. Lo único que nosotros podemos manejar es que la creación, el mantenimiento y la destrucción la llevemos a un nivel natural, a un nivel amoroso. Y para eso, para que la materia no se aleje del espíritu, necesitamos guías. Porque cuando la materia más se aleja de la esencia, la disolución es más dolorosa. En cambio, si en el vaivén de la vida, ¿no? Porque la vida es cíclica, el verano, el invierno, la noche y el día. Si en el vaivén la materia y el espíritu empiezan a ir juntos, no hay disolución. No hay disolución con dolor. En cambio, si se empiezan a separar porque la percepción no es adecuada y yo me empiezo a alejar de la realidad que me muestra la vida, porque empiezo a creer más en mí que en el plan de la naturaleza, la disolución va a ser fuerte. Entonces los médicos ayurvédicos,
lo que tenemos que hacer los profesores de yoga, los que aplicamos técnicas de marma, de distintos chikitsas, tratamientos, tenemos que ayudar a que el yo individual y el yo superior vayan juntos. En el lenguaje que vieron, como si podemos escuchar a nuestros guías, pero no desde un punto de vista esotérico, escuchar las leyes de la naturaleza, ir con la vida, justamente para que no tengamos que tener síntomas fuertes en el cuerpo o en el cuerpo familiar que nos despierten. Tenemos que ir trabajando en nuestro despertar diario para que no necesitemos una alarma. Despertar diario. Sí. Es un paso a paso, un proceso que Paso nunca a termina. Paso a paso. Y la guía del gurú es absolutamente determinante. ¿Qué sería nuestra vida sin el gurú? Por más que hubiéramos leído todos estos libros, sí, sin la guía, sin el contexto, sin la brújula que es un gurú. Y además te estoy diciendo que es hermoso el gurú ¿viste cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta? Yo me acuerdo la mano de mi papá en el asiento, pero también es hermoso el momento en que él suelta el asiento. Entonces, si yo te tuviera que responder, la partida del gurú es eso. Es como esa sensación de que soltaron el asiento y al principio, viste, el andar es inestable, pero mi relación con él hizo que se vaya estabilizando. Una vez en un satsang, 2010, 2012, en una visita a Argentina, Gurudev dijo algo así como: el gurú sirve de bastón y en algún momento tenés que soltarlo. Sí. No me acuerdo exactamente cómo más fue. o menos, sí. Mi interpretación, y que a mí me hizo crecer mucho espiritualmente, fue: el gurú es una guía, no sirve el fanatismo, no sirve la idolatría. El gurú está para que vos vueles. Sí. Y está para lanzarte. Esto que decís vos de la mano de tu padre que te empuja un poquito y después te suelta. Y sí. Y quizás te caes, quizás te haces una frutillita en la rodilla. Sí. Sí, eso. Sí. Sí, eso. Pero es natural. Es como la maestra te enseña, ¿viste? M-A, mamá. Pero después te toma una prueba, te deja solo y bueno, y te vamos a poner una nota y vamos a ver si podés seguir o necesitamos practicar un poquito más. Yo no lo veo como violento, veo el proceso como la vida, ¿no? Que nos va enseñando y después, digamos, tenemos que ver si realmente eso sea inscripto en el sistema nervioso. Y la única forma es, tomarnos una evaluación, ¿sí? Querido Seba, ha sido un placer enorme. Vamos a ir a la última pregunta, que generalmente hago esta misma pregunta a todos. Sí. Y la respuesta es sorprendente, nunca es la misma. La pregunta es muy simple, querido Seba, para vos, ¿qué es lo más importante en la vida? Qué buena pregunta. Lo más importante en la vida es ser fiel a sí mismo. El sí mismo va cambiando. Y eso es lo hermoso de la vida. Que lo que yo pensé que era, va cambiando. Entonces, si yo tuviera que decir algo general, es ser fiel a sí mismo. En inglés es más fácil, ¿viste? Como ser fiel al self. Y ese self va cambiando. Y animarse a ese viaje. Querido Seba, muchísimas gracias. Un placer enorme. Igual. Muchas gracias. Amigos, maravilloso, sin palabras. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.